Esto de aquí es Portugalete y esto de aquí es Guecho. Diferentes, ¿verdad? Pues imagínate hace 50 años, gente saliendo de su trabajo después de 12 horas en la mina y ver otra vida. Una vida que estaba separada solo por un puente, pero que parecía completamente distinta. Y lo más loco de todo esto es que pasaba en la misma ciudad. Y esto no es casualidad. Así que hoy te vengo a enseñar lo que conocemos como las dos caras de Bilbao. Hace cosa de 2 meses hice un vídeo hablando sobre Bilbao, un vídeo en el cual dije que yo había vivido toda mi vida en Baracaldo. Y claro, yo todas estas zonas, Portugalete, Sestao, Santurtzi, me lo conozco todo entre comillas. Pero cuando llevas toda la vida en un sitio, hay cosas que das por hechas. Cosas que siempre han estado a tu alrededor, pero que no te paras a pensar por un poquito. Hasta que un día, paseando por aquí, me di cuenta de algo. Si os fijáis bien, ahora mismo estamos en Portugalete. No hace falta decir de que Portu fue y es un barrio obrero. Solo con verlo se ve. Pero si pasamos este puente de aquí, que es el puente de Vizcaya, nos adentraríamos a una de las zonas más exclusivas de Bilbao. Y claro, igual ahora ya no es tan impactante, pero cuando Bilbao se convirtió en una ciudad industrial, la cosa cambia bastante. Déjame que te explique. Para entender todo lo que pasaba aquí, tienes que saber de que antes de todo esto, pisos, paseos y gente andando por la ría era humo. Ya tengo un vídeo explicando lo que era antes Bilbao y de cómo funcionaba. Y toda esta zona, Portugalete, Sestao, Baracaldo, era literalmente el epicentro de toda la zona industrial de Bilbao. O sea, lo que te quiere decir es que Bilbao empezó a construirse gracias a toda esta zona de aquí. Y claro, ahora la pregunta es esta: ¿por qué decidieron este lugar? Como ya sabréis, Bilbao empezó a darse cuenta de que estaban encima de una superreserva natural de hierro puro. Primero empezaron con las zonas montañosas como Ortuella o Gallarta, donde se originó la explotación masiva. Y no hace falta decirte de que encontraron mucho hierro. Y cuando te digo mucho, es muchísimo. Una vez después de extraerlo, se lo llevaban en trenes pequeños hasta llegar a toda esta zona de aquí. Y una vez aquí, el hierro se iba directamente al mar. Ahora, teniendo todo este sistema, un sistema montado para sacar el hierro lo más rápido posible, es donde todo empieza a tener sentido, porque tú no montas toda esta infraestructura si no sabes a dónde va ese hierro. Y es que todo estaba planeado. Resulta que en ese momento había un sitio que lo necesitaba más que nadie: Inglaterra. En plena época industrial, Inglaterra empezó a fijarse en Bilbao, y no fue por casualidad, sino por algo muy concreto: la materia prima. Y eso para los ingleses era prácticamente oro. Y si pensamos un poquito, Reino Unido era la mayor potencia industrial del mundo. Estaban construyendo de todo: barcos enormes, puentes enormes, ciudades que no paraban de crecer, y para todo eso necesitaban hierro. Y ahí es donde entró Bilbao. Día tras día, toneladas y toneladas de hierro cruzaban por el mar, hasta llegar a puertos conocidos como Cardiff, Liverpool, y de repente, sin darse cuenta, nació algo que cambiaría la historia de este sitio. Me he movido por aquí porque hacía una insolación de la hostia, o sea, me iba a morir. Pero bueno, sigamos con el vídeo. Bilbao, al ver que empezaba a mover barcos a diestro y siniestro hacia Inglaterra, también entendió algo muy importante: que movía dinero. Desde la ría, Bilbao se alarga sobre las márgenes. Y cuando una ciudad como Bilbao empieza a mover muchísimo dinero, las cosas empiezan a cambiar. Cuando Bilbao empezó a exportar hierro sin parar, ocurrieron dos cosas. Por un lado, miles y miles de trabajadores empezaron a venir aquí a trabajar en fábricas, minas, astilleros. Y por otro lado, un pequeño grupo de gente estaba acumulando muchísimo dinero gracias a todo ese movimiento. ¿Y esa gente dónde vivía? Pues la respuesta es muy simple: en Guecho. Guecho como tal ya existía, pero no era para nada comparado a lo que es ahora. Se sabe que era como un pueblo pequeño costero, conocido por los pescadores de la zona, y ya está. Pero según Bilbao empezó a crecer, nació una nueva clase social en la ciudad: la burguesía industrial.
Eligieron Getxo por la playa, por lo cerca que estaba de Bilbao y también por lo lejos que estaba del humo gracias a la ría que hacía como frontera natural. Y poco a poco Getxo se estuvo convirtiendo en una de las zonas más exclusivas de todo Bilbao. Pero claro, al lado de toda esta ría de aquí estaba la zona obrera, a tan solo unos pocos metros. Y claro, si te paras a pensarlo bien un momento, esto es una locura. O sea, tú imagínate en esos tiempos, estabas trabajando en fábricas, astilleros, en minas, echando horas sin parar, llegas a casa reventado y justo al otro lado ves cómo otras personas vivían de una manera totalmente distinta. O sea, lo fuerte como tal era la imagen, lo cerca que estaba todo, porque en esa época, quieras o no, era totalmente normal. Ciudades como Cardiff, Londres, Liverpool, ciudades que con el tiempo se convirtieron en ciudades industriales. Parte de ese crecimiento se lo debe al sistema que estaba implementado y por ello no existía la clase media como tal. Solo estaban las personas que trabajaban y luego estaban unos pocos que podían vivir a costa de todo eso. Pero lo fuerte no era que ocurriese aquí. Lo fuerte era lo impactante que podía llegar a ser estas vistas de aquí. Por un lado la margen izquierda, fábricas, minas, trabajo y sudor. Y luego pasando por este mismo puente, mansiones, restaurantes de lujo y zonas donde un trabajador promedio en la vida podría costearse algo así. Aprovecho para decirte de que si llegamos a los 1000 suscriptores antes del día 1 de junio, voy a estar regalando 50 euros para uno de vosotros. Así que si quieres regalitos nuevos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, sabiendo todo esto, solo nos queda una pregunta. ¿Cómo es este sitio actualmente? Pues déjame que te lo enseñe, pero primero me gustaría comer algo porque me muero de hambre y estoy en los huesos, así que vamos para allá. He aprovechado para ir a casa porque ha empezado a llover. Ahora, yendo al grano, ¿no hay tanta diferencia hoy en día en la ciudad? Pues la respuesta te diría que sí, pero a medias. De hecho, es uno de los barrios más caros de todo Bilbao. Y solo paseando por sus calles te das cuenta. Pero luego te vienes a Portugalete y tampoco es que sea otra realidad totalmente diferente. Es un rollo más de barrio, sí, pero te diría de que no tiene nada que envidiar a Getxo. Y claro, luego te pones a mirar un poco los precios que suelen rondar allí. Y allí es donde dices, ok, los alquileres rondan en torno a los 1.000-1.400 euros al mes. Dependiendo de la zona, obviamente. Y viendo eso pensarás, vale, es caro. Pero es que si te vas al otro lado de la ría, tampoco es que sea regalado. En Portugalete la media de alquileres suele rondar en torno a los 800 y 1.200 euros. Y ahí es cuando pensé un poquito más acerca de cuál es la diferencia real. La diferencia te diría que no es en la calidad de la vida que suele llevar la gente, porque yo te diría de que es similar, sino en el urbanismo. Ahí sí te diría de que hay diferencia. Y eso la verdad es que cambia un poquito todo. Ahora bien, llegados a este punto, la pregunta ya no es si es caro o barato. Ahora la pregunta es si merece la pena pagar por esa sensación. Y esa pregunta os la dejo a vosotros. Os voy a estar leyendo los comentarios para ver qué opináis al respecto. Y suscríbete si quieres ganar dinero, muy importante. Nos vemos.